¿Qué trae consigo? Torcer la palabra de Dios o alterar la palabra de Dios trae la reprensión de Dios. La palabra de Dios bien utilizada, ¿para qué sirve? Para nuestra salvación. Pero si la tuercen, ¿para qué sirve? Para nuestra condenación. Que lo primero es que la palabra de Dios es inalterable. Es una verdad puesta ahí, una verdad que es eterna. Sépanlo bien. Ninguna profecía de las Escrituras puede ser interpretada por cuenta propia. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Nos preparamos para el programa La Vida en Cristo y nos acompaña hoy otro hermano Toribio, el hermano Carahuín. Giovanni, que Dios te bendiga. ¿Cómo está? Yo un honor de representar a Toribio. Sí, sí. Déjame ver si incluso puedo hablar un poco como él, que se me meta el espíritu de Toribio aquí en este programa. Ese es un hijo de Toribio, ¿verdad? Y por eso Toribio lo mandó al programa hoy. Mi hermano Toribio, sí, claro, sí, que así sí. Es. Vamos a comenzar el programa en oración que se titula hoy El Evangelio no se tuerce. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanas y hermanos, vamos a comenzar el programa de hoy titulado El Evangelio no se tuerce. La palabra de Dios no se tuerce. Y el libro de los Proverbios, en el capítulo 30, el libro de los Proverbios, uno de los libros sapienciales, ¿verdad? Los libros sapienciales se le atribuyen a Salomón. Y son expresiones que nos ayudan para la vida, para nuestra vida diaria, ¿verdad? Pero aún esos libros, siendo escritos siglos antes de Cristo, todavía mantienen su vigencia y son una ayuda incluso para nuestra vida de fe, para nuestra vida cristiana. Dice el capítulo 30 de los Proverbios, en el versículo 5, dice: toda palabra de Dios es verdadera. Toda palabra de Dios es verdadera, ¿verdad? Dios no miente. Dios no miente. Dios es verdad. Es más, Dios es la verdad. Yo soy la verdad, dice Jesús. Entonces, toda palabra de Dios es verdadera y dice: no alteres para nada su palabra. La palabra de Dios, como está en la Biblia, es verdadera y no se puede alterar para nada esa palabra, no sea que Dios te reprenda. Oye bien, no es que, bueno, me equivoqué, dije otra cosa, no. ¿Qué trae consigo? Torcer la palabra de Dios o alterar la palabra de Dios trae la reprensión de Dios, ¿verdad? Trae la reprensión de Dios. Entonces, de tal manera que lo primero es que la palabra de Dios es inalterable, es una verdad puesta ahí, una verdad que es eterna, como va a decir el Salmo 18 del versículo 8 y siguiente, ¿verdad? Es decir, cuando uno oye, por ejemplo, vamos al plano práctico, uno de los mandamientos, no matar, ya, eso no tiene vuelta atrás. Pero que tal gobierno aprobó el aborto, ¿verdad? Y en el mundo de hoy, y hoy que hay gente que son instrumentos del diablo, ¿verdad? Diciendo que una mujer con 8 meses o 9 meses, si no ha parido, puede abortar. Esas son cosas diabólicas, esas son cosas satánicas, ¿verdad? Eso está muy en contra de lo que Dios manda. Entonces, o estamos con Dios o estamos con el diablo. Y entonces, si Dios dijo no matarás, ya todas las cosas, ¿verdad? No se puede matar. Eso es pecado. Solamente Dios es dueño de la vida, ¿verdad? Pero así hay muchas otras cosas, ¿verdad? ¿Qué es el matrimonio según la palabra de Dios? Giovanni sabe de eso. Giovanni, ¿qué es el matrimonio según Dios? Bueno,
esa creación que está muy clara desde el Génesis, que los unió para siempre y dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Pero antes de eso, ¿a quién se unirá el hombre? A su mujer. ¿Y la mujer a quién se unirá? Al marido. Al marido. Al marido. Y además, en la propia creación dice, macho y hembra los creó, a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Miren lo que es ver la unión de un hombre y una mujer, es ver a Dios. Es una cuestión Porque grande. dice a su imagen. Usted ve la imagen de algo, usted está viendo mi imagen ahora en la televisión, en un celular, en una tablet, ¿verdad? Uh-huh. Pero es un reflejo de lo que yo soy realmente. Esas cámaras están tomando esa imagen mía y la están proyectando a través de la cámara en lo que la gente está viendo. Ya. Ahora imagínense que dice el Génesis, macho y hembra los creó a su imagen y semejanza. A su imagen y Entonces, semejanza. cuando usted ve la unión de un hombre y una mujer y que da frutos, da hijos, usted ve a Dios. Eso es lo que dice el Génesis. Pero, Y después le tiraron el gancho a Jesús y que mire, y entonces, como si una mujer se casa con este y con este, y que él dijo, desde el principio no fue así. no fue así, no. Lo hizo por la dureza de su corazón. Pero en el principio. Pero en el principio, La voluntad y el querer de Dios. Exacto. No es que cada quien haga lo que quiera. No. Eso está claro, lo que Dios ha querido para siempre. Sí. Nosotros lo rompemos, nuestra libertad, pero la verdad de lo que es, Dios no lo ha cambiado. Pero mira que es una cuestión, oye, la unión del hombre y la mujer, el matrimonio. Porque eso es un invento de Dios. Un invento de Dios en el Génesis. Ahí está el capítulo 1, 28 y siguiente del libro del Génesis. ¿Quién hizo la primera boda? La hizo Dios en el Edén. Él unió a nuestros primeros padres. ¿Quién unió? Adán y Eva. No Adán y Adán, ni Eva y Eva, sino Adán y Eva, ¿verdad? Como dicen, no es Adán y Esteban. No había oído eso. Adán y Eva. Sí. Entonces, y que Dios, oye, tú te ponías a pensar eso. Dios hizo el primer matrimonio y Dios le gustó tanto su invento, que es el matrimonio, que Dios quiso ser parte de un hogar, de una familia. Por eso Dios, ¿cómo viene? A través de esa familia. Y es parte, Dios es parte de esa familia. Por eso, cuando tú ves cuando tú ves, por ejemplo, los Reyes Magos, esa gente dieron pata, esa gente vienen de lejos, esa gente caminaron para ver a Dios. ¿Y qué vieron ellos? Una familia. Dios se revela ¿en dónde? En una familia. Eso es para significar, si grande e importante e interesante hice el hogar, la familia, el matrimonio, la unión del hombre y la mujer, con esta presencia de Dios en la familia, Dios engrandece, santifica y da un realce. Podemos decir, Dios le da un plus. Además, la propia esencia biológica del ser humano es complementaria de hombre y mujer. Por eso dice macho y hembra los creó. Lo que conforma al ser humano no es el macho solo, ni la hembra sola, ni el macho ni hembra. Es la unión de los dos. Y eso lo confirma la propia biología, como somos dos seres biológicos que lo que uno no tiene, lo tiene el otro. El hombre posee parte de lo que es la esencia para generar otro ser humano, pero no puede solo. Y una mujer no puede embarazarse sola con los genes por eso uno es XX y uno es XY. Y ahí uno ve cómo Dios hizo la cosa tan perfecta para que ese ser humano sea macho o hembra y que además uno dependa del otro para formar un ser humano, que ellos dos es que crean a otro ser humano, no ellos solos. Es que entonces tu invento de hoy tan peligroso, padre. Lo que tú lo podemos inventar en un pote, en un vaso. No. Lo que tú me estás diciendo, lo que dice el libro del Génesis. Exacto. Lo que Dios hizo, lo hizo bien. Y porque bien. La brutalidad de nosotros, Ay, oye, madre. ¿cuál es la brutalidad de nosotros? Como querer destruir el orden de Dios, pensando que nosotros podemos reestructurar la cosa y hacer un orden mejor que el orden de Dios. Ahí está la brutalidad, ¿verdad? Y entonces si tú te pones a ver lo que es la familia, lo que es la unión del hombre y la mujer, que Dios une a Adán y Eva. Pero cuando Jesucristo viene Dios, del Dios con nosotros,
y van estos Reyes Magos tan contentos porque van a ver a Dios. Y ahí es una familia. Ellos no vieron un Dios aislado, sino a Dios en una familia. Los pastores recibieron esa noticia. Ay, miren, ha nacido el Mesías y vayan, que ustedes van a encontrar, ahí está el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y qué encuentran ellos? Una familia también. Pero piensa tú también, Simeón recibió esta buena noticia. Tú no te vas a morir sin ver el Salvador. Y se va él muy contento porque va a ver a Dios en el templo. Y cuando vio, allá viene Dios entrando en una familia. Oye, es una cosa tan grande. Nosotros vamos a llegar al reino de los cielos y entonces que nos vamos a dar cuenta lo que significa la unión sagrada del hombre y la mujer, que es la base y es el principio de la familia, del hogar. Por eso yo resalto tanto, padre, nuestra advocación protectora de la Altagracia, porque es casi la única que tiene una imagen de la Sagrada Familia, donde está presente San José, y es lo que dice Lucas 2:15, creo que dice: y encontraron al niño acostado en un pesebre envuelto en pañales, a su madre María y a su padre José. Si usted pinta eso, sale la Altagracia. Es decir, todo el que va a Higüey, ¿qué es lo que ve? Y la familia. Y déjeme una decirle, familia. Me dice el padre Evaristo, el rector, que el milagro más grande contado de los que van a pedir a la Virgen de la Altagracia, adivine cuál es: procreación. Mujeres que no pueden procrear van a la Virgen de la Altagracia y al año vuelven con el muchachito, como dice Monseñor de la Rosa, porque es que hay un muchachito ahí. Está el muchachito y su madre. Entonces, cuando contemplemos la imagen de la Altagracia, si usted tiene una en su casa, pues vaya, contémplelo. ¿Y qué va a ver ahí? Una familia, ¿cómo te dice? Mira, es un Belén. Un día, un testimonio, porque tú sabes que aquí Toribio y yo damos testimonio. No, pero está bien. Sí, iba yo para Santo Domingo y una mujer llamada Ingrid, que estaba casada, fue con su mamá, con doña Ada Ingrid, la mamá y la hija. Fueron conmigo a la capital y de camino le digo yo, tenemos que rezar el rosario. Y rezamos el rosario. Y de camino a la vuelta vinieron conmigo otra vez. Digo yo, tenemos que rezar el rosario otra vez. Y lo rezamos otra vez. Y al otro día va Ingrid y me dice: pa, enséñeme a rezar el rosario. Me gustó tanto, enséñeme a rezarlo. Ingrid tenía años en tratamiento médico y cosas para tener un hijo y no podía. Y yo le di el rosario, le enseñé cómo se reza el rosario. Y ella empezó a rezar el rosario y al cabo de unos meses estaba embarazada. ¿Tú sabes cómo se llama el hijo? José Ángel, allí en Villa Tapia. No estoy hablando de cuenta. Y pregúntenle a Ingrid cómo usted concibió ese hijo. Y mira una cosa, ese muchacho tiene 16, 17 años. Y tú sabes lo que pasó, que el otro día ella se enfermó y hubo que operarla, ¿verdad? Y ella le dijo que tenía un hijo. Dice: ¿que usted tiene hijo? No, usted no puede tener hijos. Dice: ¿por qué? Dice: porque yo viéndola a usted, el aparato reproductivo suyo, eso no sirve. Eso no sirve. Que usted tiene un hijo. El médico se quedó asombrado. Yo hace un mes y algo, ella me contaba ese testimonio, me decía ella: yo estaba segura que mi hijo era un milagro de la Santísima Virgen María por el rosario, un milagro de Dios. Pero ahora el médico me lo confirmó. Dice: humanamente, naturalmente, yo no podía tener hijos. Empecé a rezar el rosario y ahí está mi hijo. Se llama José Ángel y un niño muy bueno, por cierto. Bueno, padre, nosotros, Laura y yo también. Yo, como saben, tengo 9 hijos con doña Laura. Vean, este muchachito que mandó Toribio hoy tiene 9 hijos. Y tú te casaste y ella no podía tener hijos. Cuéntanos ni yo eso. Tampoco, ni yo. O sea, eran los dos. O sea, cuando nos casamos... ¿Ustedes eran machorros los dos? Sí, nosotros... cuando nosotros íbamos a casar un año antes, que nos hicieron los estudios médicos, ya Laura tenía un problema grave de lo que muchas mujeres sufren hoy, ovarios poliquísticos. Y tenía unos sangrados y unos problemas. Entonces la fueron chequeando. La doctora le dijo: realmente tus ovarios están llenos de quistes. Es difícil que así tú puedas procrear porque... Bien. Y yo tengo una varicocele que deja a los hombres estériles.
Cuando ella me revisa a mí, me dice, ¿para dónde van ustedes? ¿Por qué esta muchacha con este lío y tú con ese? Y sin embargo el Señor actuó y Laura tampoco nunca pudo parir por esos problemas hormonales. Todas fueron cesáreas. 9 muchachos parían ustedes. 9 muchachos. 9 cesáreas. 3 nietos, 9 cesáreas. Pero los médicos dicen que no se pueden más de 2 cesáreas y como mucho 3. Exacto. Entonces, pero como la ciencia es Dios que la da y Dios es el dueño. Pero algo muy peculiar que nos pasó con el Rosario, como saben, soy del Camino Neocatecumenal. En el 92, en el 5º centenario, yo me casé en el 91, con Laura y yo nos casamos en el 91. Un año antes de eso, yo como informático estaba ayudando a todo lo que venía de la celebración del 1992, los 500 años. Entonces, el padre Mario, que acompaña a Kiko Argüello, se le dañó la computadora, la impresora, no me acuerdo qué. Yo le estaba arreglando la impresora cuando llega la noticia, me llaman de que ya le van a hacer la cesárea a Laura. Y yo le digo al padre, tengo que salir corriendo, que le van a hacer la cesárea a mi mujer. La primera. La primera. Y de los bolsillos, él acababa de tener una reunión con Juan Pablo II. El Papa le regaló los rosarios que suele regalarlo. El padre Mario lo sacó de los bolsillos y me dijo, toma, llévaselo a tu esposa, que me lo acaba de dar el Papa. Acababa de salir de la mano de Juan Pablo II. Y Laura se llevó el rosario y le dijo, dile que se lo lleve a la cirugía. Padre, ese rosario ha acompañado a Laura en sus 9 cesáreas, sus 4 cirugías grandes. Ella ha tenido en su mano, y más después que hacen santo a Juan Pablo II, cuando nació el 9º, que ahí pasó otro milagro. Y el médico dijo, yo no sé lo que pasó aquí, dijo el médico asistente. Y el médico principal le dijo, yo sí sé, porque tú no sabes lo que ella tiene en la mano. Ella tiene una reliquia de San Juan Pablo II en su mano. Y en esas 9 cesáreas, Laura la acompañó. Excepto en una de las cesáreas que una doctora evangélica le quitó el rosario de la mano y lo tiró al piso. Padre, yo armé un lío ahí que le iba a demandar a la doctora porque no era el momento profesional de quitárselo, porque cuando Laura salió toda llorosa, que yo le La evangélica le quitó el rosario. Le quitó el rosario, la anestesióloga. Es que le tienen un odio. No, ella no quería ver eso en la sala de cirugía, pero mi mujer salió hasta nerviosa y cuando yo le digo, ¿dónde está tu rosario? Y ella solo me dijo, me lo quitó la anestesióloga y lo tiró. Yo fui corriendo, busquen el rosario, búsquenme dónde está mi rosario. Imagínense el rosario de Juan Pablo II. Ajá. Y entonces hicieron una junta médica para llamarle la atención a la doctora por su falta de profesionalidad sobre todo, pero para nosotros fue doloroso ver cómo maltrataban el rosario y para lo que nosotros significaba, porque Laura nunca ha ido a una cirugía si no es sin su rosario. Y si yo le cuento, son varios milagros que Laura ha tenido por fiarnos de que el Señor aquí iba a llevar este proyecto. Y yo ahora a los 50 años me hago el chequeo de todo general y me dice el médico que me está chequeando, me dice, Don, usted no tiene hijo, ¿verdad? Y digo yo, ¿y cómo tú me dices eso? Me dice, no, porque los hombres que tienen este grado de varicoceles no tienen hijos. Y yo le enseño la foto, padre. Mire los 9 aquí. Entonces realmente... ¿Y qué dijo el doctor? No. Siempre terminan diciendo lo mismo. Es que Dios es poderoso. Digo, mira cómo reconocen que Dios es poderoso. Sí. Nuestro médico cirujano católico le dijo al asistente, porque no todo lo manejamos los médicos. El Señor es que es el dueño de... Y algo muy peculiar que él me contó, el médico, fue cuando tenían a Laura abierta, él le preguntó a su asistente, le dijo, mira el útero de ella, ¿cuántas cesáreas tú crees que tiene? Y el médico le dijo 2, y le dijo, esta es la 9ª. Entonces le dijo, tú ves cómo los hombres pensamos de una manera, pero Dios actúa con su creación como quiere, porque la mujer, la maternidad, es creación de Dios. Y porque todo el que me pregunta, yo le digo 2 cosas, padre. A todo el que me dice, ¿qué? 9 muchachos, con lo difícil que está la vida. Yo le digo, pero yo no le pido a usted. Yo soy que mantengo a mi muchacho, eso es lo uno. Y lo otro es que la iglesia me predicó la providencia y la providencia existe. Si no, yo estuviera muerto de hambre hace tiempo y mis hijos. Y todos están en la universidad, son músicos profesionales, están estudiando. Tienen estos valores que la iglesia nos han enseñado. O sea, ha sido porque la iglesia nos enseñó y nosotros hemos querido ser fieles a eso. Indigno, a veces fallamos, claro que sí. Pero el Señor nos ha regalado poder haber visto su obra hecha realidad. Tu papá tiene 9 también. Sí, y entre los 9 tenemos 48 hijos ya. Ustedes son prolíferos. Es que había poco Krawinkel en la guía telefónica. Yo vi y dije, no, esto hay que llenarlo de Krawinkel. No, Monseñor Freddy Breton diría, es que ustedes son
prolífero. No, imagínense, me casó Monseñor de la Rosa, que yo le digo, Monseñor, pero ¿y qué cadena que usted me ha echado con esta mujer? Que yo vivo a los pies de ella y no puedo vivir sin ella. Ajá. Nos casó bien casado hace 33 años. Lo casó bien casado. Y ya, padre, ya estamos en la otra etapa, en el abuelismo.com. Ya tenemos 3 nietos. Eso va para largo, ¿verdad? De tal manera, hermanas y hermanos, la palabra de Dios no se tuerce. Pero voy a seguir comentando, ¿verdad? Está hablando de la verdad. Y tú sabes, aparte de eso, lo que dice Pedro en sus cartas, en su segunda carta. Dice Pedro, el apóstol Pedro. ¿Quién es el apóstol Pedro? El primer papa. El primer papa. Y dijo el papa. El primer papa sucesor de Cristo en la tierra. Y con una orden de que ¿cómo se llama? Pastorea mi iglesia. Tú serás la cabeza. Eso salió de la boca del Señor. Dice Pedro en su primera carta, en su segunda carta, en el versículo 20, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 dice: nadie puede, oigan bien lo que dice, nadie puede interpretar la Biblia, interpretar la palabra de Dios de manera privada, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 20 de la segunda carta. Sépanlo bien. Tú sabes, tú vienes de nuevo, muchacho, cuando el papá incómodo decía, atiendan, sépanlo bien, ¿verdad? Escúchenme bien, como que no se le olvide. Sépanlo bien. Ninguna profecía de las Escrituras puede ser interpretada por cuenta propia. Es decir, yo cojo mi Biblia bajo el brazo y yo digo lo que me dé mi gana. ¿Eso se puede hacer? No. Eso es una distorsión de la verdad de la palabra de Dios. Dice, miren, es que ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. ¿Quién recibe el Espíritu Santo el día de Pentecostés? La iglesia. Pero mira que hasta Isabel, si ustedes ven lo que Isabel le dijo a María cuando llegó, dice, a impulsos del Espíritu Santo, Isabel gritó. O sea, no dice Isabel le gritó, le voció, dijo, sino a impulsos del Espíritu Santo. Es que ella grita, ¿cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Viene a mí. El que está lleno del Espíritu Santo, mija, habla de Dios. Eso, ¿qué espíritu podría ser una mujer, por no ser católica, que ve a una mujer piadosa con un rosario en mano, que atribuye, ¿verdad?, a la fe tener 9 muchachos, 9 cesáreas? ¿Qué espíritu mueve a esa mujer, verdad? ¿Será Dios? Y casada con este loco. Es el milagro más grande, padre. Un milagro, pero entonces el otro, oye, mijo, es que una cosa, eso me viene a mí me surge de Isabel. Isabel, movida por el Espíritu Santo, dijo, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Qué quiere decir? Todo aquel que tiene el Espíritu Santo reconoce que María es bendita entre todas las mujeres. Sin el Espíritu Santo reconoce otra cosa. Viene el otro espíritu maligno, sí, a distorsionar, el de los chismes, a torcer la voluntad de Dios. Es que entonces, se me mete el espíritu de Toribio, la más chimía, a chimía. Por eso la iglesia en el Yo Confieso dice que pecamos de pensamiento, de palabra. Hay palabritas que no son malas palabras, son chismes feos. Sí, pero eso es, la enfermera pecó de obra. Sí, quitarle el rosario y estrellarlo, ¿verdad? No fue la enfermera, la anestesióloga, nada más y nada menos, una erudita de la ciencia. Ay, pero vamos a rezar por esa doctora. Ok. Entonces, oye lo que pasa, mijo. En la Biblia hay algunos puntos difíciles. En la Biblia hay algunos puntos difíciles de entender. Que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propia perdición.
como hacen también con las demás escrituras. Es decir, aquí dice una cosa muy seria, que hay gente que coge la palabra de Dios ¿para qué? Para torcerla, torcidamente. Y entonces, la palabra de Dios torcida, dice aquí, ¿a dónde lleva? A la perdición. ¿Eh? Por eso, padre, mira, ajá, yo buscando en el catecismo con las aplicaciones, yo soy informático y tecnólogo, yo me hago ayudar de esto. He encontrado varias referencias a la interpretación de la palabra de Dios que la iglesia nos regala para que nosotros nuestra fe esté firme. Miren el número 85, dice que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Pero oye, mijo, supón tú que tú vas al médico y el médico te encuentra que tú tienes un problemita, ¿verdad? Y te dice, mira, ese es un problema serio que tú tienes. Tenga estas 100 pastillas. Y cuando una cada día, 3 meses, y usted completa el tratamiento, y tú llegas a tu casa, dice, si el médico cree que yo me voy a beber esta pastilla una a uno, está tonto. Yo me la voy a beber todas juntas, te bebes las 100 pastillas juntas. Lo menos que te puede pasar es morirte. Es decir, esa pastilla bien utilizada, ¿para qué sirve? Para que te sane. Pero mal utilizada, ¿para qué sirve? Para que te muera. Para que te muera. La palabra de Dios bien utilizada, ¿para qué sirve? Para nuestra salvación. Pero si la tuercen, ¿para qué sirve? Para nuestra condenación. Para su propia perdición. Hay muchos, oigan bien, hay en la Biblia, hay en la palabra de Dios, algunos puntos difíciles de entender y pocos y muchos que son ignorantes y poco firmes en la fe, interpreta torcidamente para su propia perdición. Ay, Dios. Por ejemplo, vamos a poner algunos puntos. Tú sabes que dice Lucas 1:26. Fue el ángel Gabriel enviado por Dios a una ciudad de Nazaret, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen y desposada con José. Y esa joven virgen se llamaba María. ¿Cómo era la joven? Virgen. Entonces, imagínate, porque mira, hay gente con la Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Yo tengo mi Biblia, miren. Yo tengo mi Biblia y le digo, mira, Carawinque, María no es virgen. ¿Y qué dice la Biblia? Que era virgen. Y lo dice 2 veces y después lo dice muchísimas veces, ¿verdad? Pero. No, y que dice, fue enviada por Dios para que naciera su hijo. Para que naciera su hijo. O sea, que ella era la madre de ese hijo de Dios. Y entonces, María no es nada. Sí. Es una igual, igual que todo, dice. Con la Biblia bajo el brazo. ¿Con qué comienza el Nuevo Testamento? Con María. Sí. ¿Y con qué termina el Nuevo Testamento? Con María. Es decir, María al pie de la cruz. ¿Y con qué comienza la iglesia? Hechos de los Apóstoles 1, 2 y siguiente. María. Los apóstoles. Espérese, padre, y la profecía del Apocalipsis. Una gran señal apareció en el cielo y ella será perseguida. Pero como el dragón no pudo con ella, se fue a hacerle la guerra a sus hijos. A los hijos de esa mujer. Termina la revelación de Juan con María. Con María. ¿Y con qué comienza la Biblia? Inmediatamente de la caída, la profecía de Dios. Sí. Una mujer te aplastará la cabeza. Y entonces, yo puedo entrar la Biblia abajo aquí y decir, no, que María, ni mencionemos a María. O María no es virgen. O María yo no sé qué cosa. Decir cosas de la Biblia, sobre María que no dice la Biblia. Cuando la Biblia y es que borran todo eso. Bueno, pero supón tú. La Virgen cuando le dice a Juan, llévate a tu hijo. Yo me meto la Biblia. Hijo, llévatela a tu casa. Y dice, y desde esa misma tarde se la llevó a su casa. La obediencia. Todo discípulo de Jesús, obediente a Jesús, se lleva a María a su casa. ¿Para qué? Porque como el diablo, su persecución principal es sobre la familia, Jesús la da como antídoto. Bueno, el antídoto para preservarla de la familia, ¿cuál es? María. María, familia que reza unida.
permanece unido. Y bueno, yo invito a los que están en su casa viéndonos, mire a ver si usted no tiene un cuadro de María en su casa. No un cuadro por tener un cuadro, una imagen que les recuerde que ella está presente ahí en la Sagrada Escritura, en esa Biblia que usted... Y que le enseñe esa imagen a amar a María como madre de Jesús, ¿verdad? Y tenemos que tener un rosario. Es muy bonito, padre, que yo he estado observando mucho, como trabajo con el sistema de televisión de la Basílica de Higüey. Ajá. Cuando subo la imagen de noche que estamos dando mantenimiento, o a veces el rector me pide ayudarlo a limpiar el polvo, el humo que mucha gente lleva, observar el rosario de Juan Pablo II, que cuando subió con Monseñor de la Rosa frente a la imagen, sacó de sus bolsillos su rosario y lo enganchó en la corona, y permanece el rosario de San Juan Pablo II en la imagen de la Alta Gracia. Cuando usted vaya a Higüey, mire ahora el cuadro y mire el rosario personal de un santo que estuvo ahí. ¿Por qué le dejó su rosario personal a la Virgen? No lo querían dejar ahí a Higüey, al Papa, estaba malo de una rodilla y que solo estuviera en Santo Domingo. Y él dijo, no, yo voy a Higüey, búsqueme un helicóptero. Y se fue en helicóptero a Higüey y hizo la misa allí y dejó su rosario. Y el Papa Juan Pablo II, el santo de la familia. Ah, claro. En una imagen familiar. De los últimos, de los papas modernos, ¿verdad? De los últimos tiempos, el papa como más centrado en la familia. Sabía que la familia era todo. No, y su magisterio. Sí, y entonces por eso, padre, y ahorita se lo iba a decir antes que se me olvide, y por eso la iglesia cuando termina el matrimonio dice, y formarán ahora una iglesia doméstica. Tan alto es la presencia de Dios en la familia que es una iglesia. Una iglesia doméstica. Porque pensamos en el templo, el templo de tal... con el nombre, María Auxiliadora y tal el templo. Pues dice la iglesia que cuando nosotros realizamos ese sacramento, la iglesia nos confía una iglesia doméstica. Mire si es grande. Es una cosa grande. Que cada familia, y eso lo matiza Monseñor Fausto Mejía, que cada familia sea una pequeña iglesia donde el papá sea el sacerdote y la mamá la catequista. Es decir, pero cuando nosotros vemos, vamos a algunos elementos, no se tuerce la palabra de Dios, ¿verdad? Es el tema original. Entonces yo puedo tener la Biblia bajo el brazo y tenerla torcida. Porque yo puedo tener la Biblia aquí y decir, mira, Carabinque, tú supiste que Jesucristo no fundó ninguna iglesia. Ay, de aquí madre. que todas las iglesias son iguales. Pero si uno va a Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre ti edifico mi iglesia. Espérese, dice mi iglesia. Dice mi iglesia, no dice la iglesia o la iglesia de ustedes y yo no tengo por ustedes, dice mi iglesia. Es decir, la iglesia de Jesucristo la fundó él mismo. El mismo. Entonces, suponte una cosa, que tú, Dios te libre mal. Pero vamos a poner Miguel que está ahí. Ajá. Vamos a poner un saludo a Miguel Rosario ahí en los controles. Primo de Toribio. Que Miguel se salió de católico e hizo una iglesia allí, en la esquina, ¿verdad? La iglesia de Miguel MR Rosario. Church. Sí. Oye, sí. que lo mata a su madre. Sí, esa es la MR eso Church. sí lo sé yo. Tu mamá es una santa, pero te pica, sí. Entonces yo te digo, mira, Miguel, Jesucristo no fundó ninguna iglesia de tal manera que la iglesia que Miguel fundó en la esquina y la que fundó Jesucristo hace 2000 años sobre Pedro es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, una cosa, yo estoy loco si digo eso, pero tú no tienes juicio si tú me crees. Si tú me crees que la iglesia que fundó Jesucristo hace 2000 años es igual a la iglesia que fundó Miguel en la esquina, si yo digo que eso es igual y tú me crees, yo estoy loco y tú no tienes juicio. Ay, Virgen. Pero también podemos decir, vamos a otra cosa. No, pero es que yo me siento mejor en la iglesia de allí de la esquina. Claro. Ay, pregúntale al borrachito dónde se siente bien. ¿Verdad? O una gente que fume marihuana, ¿dónde se siente bien? Ay. O el que ve pornografía, ¿dónde se siente bien? Incluso tú sabes, y eso lo dice el padre Loring, no se trata de gusto, porque si fuera de gusto, yo no creo que Jesucristo hubiese aceptado la cruz. Claro. O piensa tú una cosa, hay lugares que tú y yo no nos gusta ir, Los médicos. Pero más que los médicos, pon tú el
el médico, el dentista. Ay, sí. ¿A ti te gusta el dentista? Ay, no. Y que te... Eso es bonito. No, Qué no. bien se siente. Ay, Giovanni Carawinque no sale de donde De un el dentista. dentista. Porque él le encanta eso. Yo lo he visto del dentista. ¿Qué quiere decir? Que le gusta ir al dentista. Y que le saquen una muela. A él no le gusta ir, pero va. ¿Verdad? Es decir, no se trata porque incluso uno se pregunta una cosa. ¿Quién recibió la llave del reino de los cielos? Te daré la llave del reino de los cielos. ¿Usted se quiere salvar? Busque la iglesia donde está la llave. No, a mí no me importa dónde está la llave, sino donde yo me sienta bien. No solo eso. ¿Para qué le dio las llaves? Porque lo que ates en la tierra quedará atado ¿a dónde? Oiga, En el ¿dónde? cielo. Y lo que desates quedará desatado en el cielo. En el Oiga la cielo. promesa que sale de la boca de Sí. Jesucristo. ¿Por qué la borran ese versículo, Mira, padre? vamos al plano. Uno podía meditar. Ay, es que un padre hizo tal cosa, un obispo, un catequista. Bueno, busca los 12 discípulos de Jesucristo. Yo medito esa expresión de Tomás siempre, porque es de Santiago. A mí me impresiona esa expresión de Santiago. Dice en Samaria, cuando no lo quisieron recibir: Señor, ¿tú quieres que mandemos bajar fuego del cielo y lo queme a todos? Que lo queme, lo achiche y lo desaparezca. Oye, un seguidor de Jesucristo decir eso. Señor, danos los 2 primeros puestos nosotros, Santiago y Juan. ¿Cómo Los ministros de la presidencia. ¿Cómo un seguidor de Jesucristo se atreve a decir eso? No, fue la mamá que lo enchinchó. Bueno, pero la mamá va por ello. No, pero ellos le tuvieron que haber explicado a la mamá lo que era ser derecha y izquierda. Yo creo que suceden las dos cosas como lo presenta el Evangelio, que lo pidieron la mamá y lo pidieron ellos también. Ellos no mismos. se aguantaron. Es que ellos fue que le dijeron a la mamá: Sí. Mamá, estamos en esto y este es el líder. Pero después de la mamá ir, Ajá. ellos fueron también, parece. Sí. No, pero padre, y cuando le dijeron al Señor de que mira, aquí está toda esta gente y es tarde, despáchala para que coman en su casa, porque y el Señor que le dijo: denle ustedes de comer, Denle como que lo ustedes de despachen. comer. Sí, Oye, eso. O piensa, porque hubo un momento en la vida de los discípulos que Jesucristo tuvo que meterse No, y además, para que no se dieran trompadas y Jesús, mire, no, padre, no, usted así ve así no entre a ustedes. Pedro tan bonito, dije que salía: ¡guau! Tú eres el Cristo. Y yo, ok, apártate de mí, dijo Monseñor Osorio en la misa el domingo, que Ajá. le dijo hijo del diablo. Apártate de mí, Satanás. Eso fue lo que le dijo. Sí. Pero acababa de decir. Hijo del que- diablo sería bueno. No, pero que fuerte. Pero que Pedro acababa de decir: tú eres el Cristo. Y el Tú Señor eres le el dijo: Cristo, sí. eso no te viene de la carne ni de la sangre. Sino del Espíritu. Ahora, hay una cosa. Pero ahí. acabando de decir eso, padre, entonces le dice que también él tenía Satanás. O sea, así nos vemos nosotros a veces, en esa dualidad, así. Es que, oye, el ser humano, la única, aparte de Jesucristo, que estaba llena de gracia, Ah, claro. la Virgen María. La Virgen. Pero después en todos nosotros cohabita la gracia y el pecado. Es el misterio. Tú puedes hacer cosas muy buenas, pero en un momento te caes y hace una cosa que a Dios no le gusta. No, y pensándolo bien, eso desde el principio. Eva Desde que el principio. que oyó la serpiente. Pero, ¿cuál fue el primer asesinato del mundo de la historia? Los primeros hijos de la primera pareja. ¿Cómo Sí. se habrá sentido Eva? Ahora estaba yo este año meditando cuando a Eva ve a su hijo menor muerto y cuando pregunta quién lo mató. Su hermano. Y ya seguro vieja para tener otro. Ay, mi madre. Entonces hoy que Porque- vemos de que tanto problema y pensamos de que hoy que el mundo se está acabando, el mundo empezó acabándose. Mira, es que los problemas, las dificultades, y además, tú te puedes ir de aquí para la esquina, porque y la única manera que allá no hay problema es si no hay gente. Si no hay gente. Donde hay gente y donde más gente hay, más problemas hay, ¿verdad? Porque, imagínate, te voy a poner un ejemplo. Ajá. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate tú tienes 9 hijos. Es una familia numerosa. Pero en total, 9 muchachos y 2, ¿cuántos son? 11. Son 11. menos que los apóstoles. Entonces, supón tú analizas tu historia, analiza la vida de tus hijos. Tus hijos, algunos se fueron incluso a vivir antes de casarse, ¿verdad? Fuera de lo... como vivir independiente, esa cosa. Es decir, y tú sabes que tú has tenido tus situaciones, tu diferencia. Entonces tú vas a la iglesia donde hay 300, 400, 500 gente. Tú vienes de tu casa donde hay 11 y hay problemas. ¿Cómo tú pretendes ir a la iglesia donde hay 200, 300 y 400
gente, que no haya problema, ¿verdad? Y tú lo de la iglesia te lo encuentras tan grande. Pero en tu casa un muchacho se te metió en droga, la otra se cogió la calle, el otro mató a uno y está preso en la cárcel. Y entonces... que no es mi caso, pero... No. Entre los 200 hay de todo. Cuando vamos sí, y usted se pone a analizar lo que cada uno de nosotros tenemos en la problemática. Eso es de los que tienen hijos, porque ya mucha gente... Sí, no tiene hijos. No. Tú fuiste el último que tuviste 9. No, pero padre, yo estoy cumpliendo la cuota de 5 amigos míos que no querían tener hijos. Yo tuve ¿Tuviste por ellos? Yo no tuve por ellos. Pero oye una cosa, ¿tú sabes qué decía el rector de un seminario? Te voy a decir lo que decía él. Una cosa muy real, que quizás escandaliza, pero decía él, si sucede allá afuera, sucede aquí adentro. Ay, mi madre. ¿Por qué? Porque la gente que está fuera de la iglesia, ¿de qué son? De carne y hueso. ¿De qué Dios lo hizo? De tierra y de barro. ¿De qué Dios hizo lo que estamos dentro de la iglesia? De carne. De tierra y de barro. Es decir, nosotros, en mi caso, un hijo mío hizo tantas cosas y para mí, bueno, el pobre muchacho, ay, tan bueno que era, fue que hicieron que él hiciera eso. Entonces, cuando vamos a la iglesia, donde hay muchísima gente, porque yo lo que entiendo una cosa, en la iglesia hay tanta gente, tampoco problema aquí en la iglesia. Si en la iglesia sucedieran los problemas de manera como cuantitativa a lo que pasa afuera, oye, en la iglesia, porque cuando tú has visto, por ejemplo, en la iglesia, di que un feligrés mató a otro. Es difícil. O que un feligrés atracó a otro. O que, tú sabes, eso es tan raro. Es decir, la iglesia, pienso yo, ahí está Dios enterito. Porque lo que nosotros no encontramos grande de la iglesia muchas veces son que me miró mal, que dijo una palabra, que yo qué cosa. Sí. Porque quisiera uno que lo que sucede en la iglesia fuera lo que sucediera en la casa. Es que la iglesia... Supón tú que los problemas de tu casa fuera que uno de entre los 9 miró mal. Sí, se peleó, o que dijo una palabra mala. O que me ofendió. Bueno, yo me acuerdo yo de chiquito, pues yo no voy a hablar de mis hijos, yo voy a hablar de cuando yo era hijo. Ajá. Las veces que nos embrujamos y que tuvieron que apartarnos uno de otro porque nos hacíamos, pero eso es humano. Por eso quien más sabe de la esencia humana es la iglesia. Es más, yo suelo decir en mi programa que si los gobiernos supieran eso, le dijeran a la iglesia, yo te voy a contratar para que tú me cures una sociedad, porque hay curaciones que solo lo logra la iglesia y nada más por una sola medicina, padre, en el altar. Cristo todo lo sana. Nosotros le decimos eso a las mujeres que abortan. Mira, las feministas te dejan sola. El gobierno que apoya eso te deja sola con tu trauma. Ahora, ¿tú quieres salvarte de tu trauma? Aquí tenemos algo que es el poder de Jesucristo que te cura. El poder de Dios. Sí. Y la cura de verdad. Sí. Después hay procesos incluso psiquiátricos y psicológicos que no curan a la persona y hoy tenemos lamentablemente una causa de muerte mayúscula, que es el suicidio. Mira, en Europa y en los países desarrollados, los psicólogos y los psiquiatras están escandalizados con tanto suicidio, porque hay una cosa, la mayoría de gente que se mata no son los más pobres. No tiene que ver con lo que tienen que ver con la autoestima, con su amor, con que fueron violentados, nadie lo curó, nadie lo guió. Entonces, la iglesia, ¿qué hace? Pues nos acoge con todo lo que tenemos, No nos dice, no, para entrar aquí tiene que... Ahora, después que entramos, dice, ya, deja esa ropa ahí enganchada, esa ropa que de lo que te pasó, que yo te voy a empezar ahora a ser un hombre nuevo, poco a poco y con paciencia. Y ahí es que entra, ¿qué nos cura? La estabilidad de la palabra de Dios que no cambia. Ahí sí es verdad. La iglesia no nos oculta en su doctrina lo que dice la palabra de Dios. Nos dice tal cual como dice, vete y no peques más. Uh-huh. Entonces, la palabra de Dios no se tuerce. Qué bonito Dios hizo la cosa. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo sobre la Eucaristía. En la última cena Jesucristo instituyó la Eucaristía. Capítulo 6 de San Juan. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Es decir, y entonces yo me meto la Biblia bajo el brazo. Mira la Eucaristía, eso no existe. Jesucristo no instituyó la Eucaristía, pero que está aquí en la Biblia. Entonces vuelvo y repito. Háganlo en memoria mía. Hay gente que predica en contra de todas esas cosas que hay en la Biblia y no es de loco. Digo, son locos espiritualmente porque tú torcer la palabra de Dios sabiendo que es para tu propia perdición, pero es buscando ganancia monetaria. Pero para mí,
la cuestión es que todo aquello que le ponen asunto es que le falta juicio. Es que le falta juicio. Yo oí un hombre diciendo el otro día que la iglesia cambió el sábado para el domingo. Eso no lo cambió la iglesia en los tiempos modernos. Eso lo cambió el mismo Jesucristo. Que decidió resucitar el domingo. Resucitar el domingo, y entonces busca tú Juan 21 y siguiente. Es decir, ¿qué hacían los discípulos de la primera comunidad cristiana? Que se reunían el domingo para recibir ¿a quién? A Jesús resucitado. Se reunían el domingo, incluso, acuérdate de Juan 21, cuando Jesús se aparece y le dice para ustedes, ahí están los discípulos, el domingo, primer día de la semana reunidos, Jesús se aparece, le da la paz, etc. Tomás no estaba. Para Tomás poder ver a Jesucristo otra vez, tuvo que esperar al otro domingo. Esperar al otro domingo y no estar aislado por allá, sino integrarse ¿a quién? A la comunidad. A la comunidad. De los apóstoles. De los apóstoles. Y cuando vino entonces, cuando Tomás estaba ahí el domingo, ¿qué día? No el sábado, sino el domingo. Es decir, Jesucristo todo lo hace nuevo. Hay cosas que Jesucristo corrigió del Antiguo Testamento. Miren, yo les invito a ver la película que se llama Risen, en inglés, Resurrección. Es la historia del que mató a Jesús, el centurión. Como después Pilato le dice, búscame ese cadáver, que están diciendo que resucitó, que sí o qué, búscame el cadáver. Y se ve él buscando entre cadáveres, qué cosa tan horrible. Y dice, pero ¿dónde está este cuerpo? Entonces empezó a perseguir a los apóstoles y se pone a husmear cuando ve que llega Tomás. Bueno, pues por estar husmeando, ¿qué le pasó al centurión? Se encontró con Jesús. Se encontró con Jesús, se convirtió, y es muy bonito porque la película lo muestra él yéndose a la misión también. Porque el Señor no le importa la condición de nadie, y cuando entra en el corazón nuestro a través de esta palabra, logra transformar. Y a esto es lo bonito. No nos quedemos con el pecado de Caín, no nos quedemos con los pecados de la incredulidad de Jonás. No nos quedemos con lo que pasó con los mismos discípulos, quedémonos con esta firmeza de la palabra de Dios y nuestra vida va a ser transformada. Lo que no logramos ni nosotros mismos, porque a veces no nos soportamos ni a nosotros mismos, lo logra la palabra de Dios. Mira, yo quiero decir algo. Y es a mucha gente que van a otra iglesia que lo primero que se le inculcó fue odio. Odio a la iglesia. Odio al Papa. Recuerdo un testimonio que leí una revista de una familia no católica que le decían que el Papa Juan Pablo II, que el Papa era el diablo, y resulta que el Papa iba para esa ciudad y ellos estaban en la carretera, en la orilla, ellos no fueron, sino que estaban ahí como de curioso, y el Papa pasó y se detuvo frente a ellos y los saludó y tomó al niño pequeño, le dio un abrazo y un beso. Y ellos bien tanta ternura y sintió, porque tal parecer que Juan Pablo II, tú sentías una cosa, tú sentías a Dios en el enterito. Y esa gente sentía en algo tan grande que en la próxima reunión de su iglesia ellos fueron y le dijo a los pastores, ustedes son unos mentirosos. A decir de que el Papa es el diablo. Si ese es el diablo, entonces ¿cómo será Dios? Es decir, ellos vieron a Dios en ese hombre. Y entonces yo lo que le digo, si te dijeron a ti que el Papa es el diablo y te metieron odio, recuerda primero una cosa, gente que odia la iglesia, que odia el rosario, que odia la Biblia. Dios no nos manda a nosotros a odiar. Me acaba de pasar, padre. Si te metieron ahí a través del odio, recuerda que te metieron con armas diabólicas y satánicas, porque el odio no viene de Dios. Si te enseñaron odio al sacerdote, a la iglesia, al Papa, a los feligreses, a los católicos, el odio no viene de Dios. Rectifica, investiga, cuestiona y piensa. La Eucaristía, la virginidad de María, la iglesia, todo eso está ahí en la iglesia, en los sacramentos. Yo le iba a decir, padre, haciendo la cobertura de prensa para Televida y Promesa MRC del sínodo el año pasado en octubre, en la mitad de la semana el Papa convocó al rezo del Santo Rosario en la Basílica de San Pedro para orar por el avance del sínodo. Y yo entro con mi carnet de periodista, nos tenían en un área particular, especial, muy cerca, y también por donde el Papa iba a salir de la sacristía hacia la presidencia. Bueno, cuando me siento ahí, se me sienta una brasileña con era peruano, creo, estaban casados, y nos pusimos a conversar y me dice ella que ellos son pastores evangélicos, que en el tour le pusieron la basílica
y que ese día le tocó entrar ahí. Digo, ustedes son evangélicos, vienen a la basílica y ahora vamos a rezar el rosario y el Papa va a pasar por aquí. Pues, padre, les tocó al borde de donde pasó el Papa. La impresión fue tan grande, como eso que usted acaba de contar, que todo lo vi yo con mis ojos, que a la salida, hicieron el rosario completo. Ella dijo, salí transformada. Y yo digo, mira cómo Dios lo llevó a ellos en un tour y de repente tuvieron ante el Santo Padre y les tocó el corazón. Y ella me dijo, yo ahora voy a predicar de manera diferente. Al haber estado aquí, haber escuchado y vivido el rosario, nunca se movieron. Hasta el final estuvieron ahí. Ellos se dieron cuenta que el Papa no es el diablo, ¿verdad? No, ni que el rosario es lo que dicen. Llegamos al final del programa. ¿Qué? Sí. ¿Cómo va a ser? Ya Miguel está poniendo música ya. Dice el número 111 del Catecismo. Pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, sin el cual la Escritura sería letra muerta. Oiga, ¿cuál es el precedente? La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu que fue escrita. Y fue la iglesia, con el Espíritu Santo. Por eso, Padre, finalmente, si vamos a leer la palabra de Dios y queremos que el Señor nos hable, invoquemos al Espíritu Santo. Y usted verá cómo no será letra muerta, sino que puede transformar nuestra vida. Que por intercesión de la Santísima Virgen María, San Pedro y San Pablo, los santos Cosme y Damián, los santos médicos y todos los santos y ángeles de Dios, el Señor les come sus bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Giovanni. Siempre.